Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy fin de semana, videíto, pero en esta ocasión de perfumes muy baratos, muy económicos y que merecen la pena. Ante la subida indiscriminada de los precios en todas partes del mundo, hay que ir buscando, rebuscando algunos perfumitos que nos hagan disfrutar a buenos precios, porque efectivamente quien se pueda permitir seguir comprando perfumes de 40, 50, 60 euros, genial, pero el resto de personas tienen derecho y tenemos derecho a seguir perfumándonos a un buen precio. Que al final resulta que por ser económico, algunos duren más, duren menos, pues oye, si dura menos, te tomas un portaperfume, lo llevas en el bolso y te lo refrescas las veces que haga falta, porque siendo a buen precio, merece la pena, ¿verdad que sí? Pues ahí está, así que vamos a hacer una selección, yo creo que está bien, de distintas marcas, las cuales iremos viendo si llegan a distintos países, ¿no? Vamos a ir viendo. Vamos a empezar por Zara, el cual os voy a enseñar un perfume en la línea masculina, pero que es para flipar lo rico que huele, lo fantástico que es. Y lo tenemos agotado, porque mirad que nos quedan solo unas gotitas de este perfume que es masculino, pero chicas, merece incluso la pena probarlo o ponérselo a nuestra pareja para disfrutar del aroma. Se trata de Cool Hate, aquí está, a ver si se ve el nombre, Cool Hate, seguro que lo he dicho mal, pero bueno, la cosa, qué rico huele. Este es un perfume del año 2019, que en notas nos dice que tiene pimienta de Sichuan, bergamota, violeta, cuero, tengo por aquí las notas anotadas, ámbar, abatonca. Total, que al final lo que tenemos es un tipo de aroma que juega mucho con los aromas cítricos, especiándolos un poquito, ligeros tonos verdes. Sí es verdad que tiene ese algo masculino y no sé si es porque al final me parece como otra versión prima hermana del perfume de Herba Pura. No es que sea igual ni super clon de ese perfume, sino un primo lejano, ¿vale? Tiene ese gustillo que empieza con la bergamota fresca, con frutal y sigue y sigue. La cosa es que este perfume ha conquistado todo tipo de olfatos en casa, tanto femeninos como masculinos. Este Zara dejaba un rastro tremendo al ponértelo y bueno, de verdad que este perfume ha sido un éxito y por eso nos queda tan poquito, porque ha sido maravilloso. Y yéndonos a otro Zara, esta vez femenino, por supuesto tengo que seguir probando más de esta colección última de Zara de este año 2022, en el que aquí estáis viendo el Cherry Smoothie. Sí, efectivamente Zara, en sus amplias colecciones, que cada año nos saca así de perfumes, podremos encontrar unos que nos gusten más, otros mejores, peores, como siempre, ¿verdad? Pero este perfume, desde luego, es una maravilla. Yo lo guardo para un poquito más de frescor y sin tener que ver ni leer notas, porque amplían mucho las notas, pero al final nos quedamos con que es un perfume que huele a cereza y almendras, una cereza cremosa, almendrada, ligero toquecito de almendra, un poquito amarga, pero huele, sabe riquísimo porque es muy gourmand, un perfume muy gourmand. Este es desde luego muy femenino, ya sabéis, Cherry Smoothie, el cual pues desde luego en cuanto salió a la venta todo el mundo lo comparaba con ese perfume famoso de cereza de Tom Ford, por lo cual seguimos entrando en los perfumes de Zara, los cuales tienen parecidos con otros perfumes famosos y desde luego mucho más caros. Con Zara yo diría, si tenéis tiendecita, es pasearos un día e ir probando cositas. A mí también me toca ir, probar o ir probando de la página web y descubriendo. Vamos a marca deportiva. Efectivamente, ya estoy probando los perfumes que ha sacado Reebok. Sabemos que marcas deportivas hay muchísimas, ¿verdad? Bueno, pues nos presentan distintos aromas. De las colecciones que aún tengo que seguir probando, y si encuentro alguno así bueno como este, os lo mencionaré también. La cosa es que, pues bueno, pues el que probé de color naranjita, medio rosado, me parecía, pues oye, otro perfume más de frutos rojos, que hay montones. Sin embargo, el perfume Cool
de Reebok, aquí lo estamos viendo. Me ha encantado por esta combinación un poquito arriesgada. Y ya no es solamente buscar perfumes económicos o baratos que huelan bien, sino que empiecen a arriesgar en los aromas que nos presentan. Este me ha parecido fantástico porque es un aroma que juega con los aromas verdes del bambú y luego por debajo vamos a tener los tonos de frutales, de melocotón, uva y pera. Con lo cual tenemos una combinación jugosa, frutal, muy rica, que no huele a ambientador, combinada con tonos de bambú, los cuales incluso me ha parecido muy relajante, muy agradable y aunque sí, un perfume barato que huela caro, no, en este caso es un perfume económico, barato, para utilizar de día, de diario, que no te hace falta gastarte, oye, ¿qué quieres? Para usar de diario, que huela rico, que huela bien, que te haga sentir cómoda y que no sea un aroma súper usual. Pues en este caso, por eso te recomiendo esta nueva marca. Bueno, marca ya estaba, Reebok, la nueva colección de Eau de Toilette. Y si podéis, mirad lo que son los packs que viene el desodorante, porque el desodorante que viene con esta marca funciona súper, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, Álvarez Gómez, porque, bueno, primero, la colección sencilla de solinotes. Solinotes, mirad el de mango. Bueno, qué cosa más rica. Rica, sencilla. Estos valen tamaño grande, está por unos 5 o 6 euros. No estoy segura, que pueden cambiar los precios. No sé si era más o menos, pero salen súper baratos. Este que huele a mango sin más, huele riquísimo desde que lo compré. Estoy utilizando todo tipo de perfumes para ir a trabajar, pero vosotras sabéis lo que me gusta la fruta del mango y este es una auténtica pasada. E incluso a veces me pongo un frizz, si utilizo alguno que es más fresquito, más cítrico, tal, para los días de mucho calor, le pongo un toquecito de mango. Estos los de Álvarez Gómez, pero no solo eso, tengo que terminaros las reseñas de los distintos Álvarez Gómez que compré en estos tamaños, porque una seguidora me dijo que tenían el ámbar de Álvarez Gómez, que es maravilloso, maravilloso, así tal cual. Y mirad cómo llevamos de acuerdo, huele maravilloso. Este es el agua, el jade verde para mujer, también he comprado alguno de hombre. Chicos, esta colección, ¿dónde lo encontráis? En la página de perfumería de Álvarez Gómez, tal cual. En perfumerías tienen, ¿vale? Desde Amazon, perfumerías y tal, es que huele fenomenal. El de jade verde lo están usando hasta las chicas. Y mirad por dónde va. Huele tremendo, huele rico y es como toda una nueva colección, tanto para hombre como para mujer. Tenemos hay uno que es de color blanco, el de ámbar, que es maravilloso, y luego toda una colección también para hombres, que la estoy probando poquito a poco. Merece la pena probarlo. Son súper económicos para quienes vivís aquí en España y vais a encontrar igual perfumes, aromas que son para utilizarlos, sí, de sport, de diario, de día informal, en el trote diario y demás, pero que vais a ver que tienen unos aromas riquísimos, de los que para ese trote diario da gusto llevarlos puestos. Me gustan mucho más que los clásicos, que muchos les encanta ese olor a barbería antigua. A mí no es algo que me apasione, no es lo que más me gusta, pero estos nuevos aromas merece la pena probarlos. Y de estos que vienen solos, hay de fresa, hay de vainilla, hay de coco. Así que si os gustan, ahí vais a gozar con ese tipo de perfumes. Otra línea que voy probando y que vale, son aguas de colonia, por lo cual ya sabemos que todo el día no nos va a durar. Volvemos, que no me dura todo el día. Pues no te va a durar todo el día, pero arriesgan en aromas y si no, te rellenas un portaperfume, lo llevas encima y te lo refrescas. Pero es que me encanta las combinaciones de aromas que voy probando de ellos. Es que he probado de cada perfume unos aromas arriesgando. Hay cosas raras, más, menos, que te gustan más o menos, lo mismo. Pero hay cosas muy chulas. Y es que la marca 4711 está haciendo cosas muy chulas.
Si lo hicieran en eau de parfum, ya sería la releche. Mira, tengo aquí goji y cactus extract, o sea, extracto de cactus y la baya de goji. ¡Qué rico huele! Y es que aquí juntan, hasta lo sientes, sí, unisex, porque dices, están juntando un toquecito de aroma verde de ese cactus. Y es que además no huele como ni el vetiver, ni... No, 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 es que huele a una tonalidad verde distinta, especial, fresca. Y encima unida a ese toque delicioso de las bayas de goji, que es chulísimo. Y no solamente este, he probado, ese era un poquito curioso, el que tiene una frutita con menta. ¿Cuál era? El lichi con menta. Podía ser chocante al olfato, pero dices, ¿qué están haciendo? Qué divertido, qué chulo. Los 4711, yo creo que son para olfatos inquietos. Son agua de colonia, no nos están engañando, nos están vendiendo un agua de colonia, con lo cual, desde luego, pues están siendo sinceros, vemos los precios y muchas veces los podemos encontrar muy bien de precio y sobre todo para encontrar cositas ricas, distintas. Agua de colonia también. A ver, en este sentido, me gusta que las marcas nos vendan lo que es como es. Porque ¿cuántas veces os ha pasado de comprar un eau de parfum y que dure lo que uno de toilette? O uno de toilette que te dura nada y menos, o no, y estás pagando una pasta por ellos. Bueno, pues si nos lo venden como agua de colonia se queda. Y eso está fenomenal. Sinceridad, que a veces nos engañan en algunos productos. Bueno, pues las aguas de Vittorio Luchino, las aguas esenciales. Vittorio Luchino ha pasado a ser una marca low cost, ¿de acuerdo? Bastante barata y no como hace muchos años, que era una línea de perfumería buenísima, y ahora están en el low cost, es verdad. Bueno, pues de las 3 aguas esenciales, ya lo sé que os he ido leyendo, hay quien le gusta más, la que menos me gusta a mí, y de todo, porque ahí está lo bonito de los distintos gustos. Pues para mí mi favorita ha sido esta de Te Quiero Verde, en la que sobre todo están jugando con el aroma del té verde, el cedro y el aceite de romero. Para mí esta es fantástica, tanto es así que la tengo a mano para cuando llego por la noche de trabajar, me doy mi ducha y me pongo un toquecito de esta agua de colonia. Realmente al final me da igual que dure más, que dure menos, porque esta pedazo de botella la estoy utilizando para cuando necesito relajarme, ¿no? Llegas del trabajo, que llegas acelerada, que necesitas incluso pararte y descansar un momento, porque si te vas a la cama vas a dar vueltas en la cama y no descansas, ¿verdad? Seguro que a más de una o uno os ha pasado. Entonces llego, me tomo un vasito de leche, me relajo después de la duchita, me pongo unos sprays de este Te Quiero Verde de Vittorio Luchino y me hace sentirme súper relajada. De por sí lo que es el aroma del té verde es precisamente uno de esos efectos que tiene en mí. A mí me relaja el aroma del té verde, igual que el de bambú, me da una cierta relajación. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que estas aguas esenciales, que son baratas, que son económicas, han salido 3, merece la pena probarlas y quizá, pues ya sea el que es más cítrico o ese aroma limpio de lavanda, encontréis uno que sea vuestro favorito y que os haga, oye, os active de una manera especial vuestros sentidos, vuestros sentimientos y os guste. Y lo bueno es que menuda pedazo de botella y está súper barato. Y para completar, una marca que os los estoy grabando y muy prontito os los empiezo a presentar, que ya os los enseñé, que me han entusiasmado y me están dando un juego maravilloso, son los solinotes de esta marca francesa de solinotes. Estoy entusiasmada porque sí es verdad que me las tuve que rebuscar para conseguir el envío desde Francia. Hay poquitas tiendas que lo trabajen desde España, entonces lo busqué y al final los encontré y digo, no me puedo creer que sean tan baratos y que me funcionen tan bien, porque efectivamente son de parfum,
pero funcionan como eau de parfum y lo cierto es que me están funcionando súper bien, están chulísimos y me divierte muchísimo utilizarlos y probarlos. En mis manos, dos de los aromas que son pues riquísimos y muy favoritos míos de esta colección, que ha sido el de Ylang Ylang y el de Figure de Higo, porque son unos aromas chulísimos. Lo cierto es que cuando ves los solinotes, aunque te puedan contar pues una lista enorme de notas olfativas, al final ese conjunto se resume en que huele al nombre que tiene. Esto huele a higuera, a higo, con su toque de madera, su toque verde, su toque frutal, un poquito de todo ello, pero siempre centrado en la higuera. Y el de Ylang Ylang tal cual. No me he traído el de Haba Tonka, que el de Haba Tonka también me encanta. Y es que al final, cuando los he estado probando, al final termino combinándolos. Primero los pruebo solos. Y luego digo, venga, combino el de Ylang Ylang con un toquecito de Haba Tonka. Venga, ahí, tacatá. Y oye, el de higo, el de higuera. ¿Sabéis lo que es ponerle un toquecito de fruta como el que había enseñado antes de mango? O un spray de coco o algún aroma de vainilla también al de higuera. O sea, de verdad os puedo decir que ir probando los distintos de los solinotes pues me ha sido divertido. Los únicos que no me he pedido son los cítricos o uno que hay solo de almizcle y demás, que digo, ¿para qué, no? Pues si yo voy a pedir los que más disfruto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues si vosotras de repente pues lo que más os gusta es la flor de azahar, creo que tienen uno de azahar, creo que tienen uno solo de bergamota, entonces pues dices, vamos a ojear porque muchas veces este tipo de aromas nos sirven para descubrir, conocerlos y luego combinarlos, porque por ejemplo, el perfume que hay de Vittorio Luchino, que os dije que para mí es demasiado sencillo, ni más ni menos, porque es mucho limón, mucho cítrico, digo, ¿qué te parece si a ese que es muy cítrico le pones el solinotes de vainilla? O el de higo, o, ¿me entiendes? Darle a ese perfume que podía ser pues muy sencillo, muy lineal en cuanto al aroma, le das un toquecito de otro tipo de aroma de frutas y puedes jugar tú también a ir combinando y descubriendo aromas. ¿Por qué no? Pues ese es el juego que me ha dado los solinotes de solinotes. Un poquito de todo. Ya sabéis, es que me encanta probar, descubrir, voy rebuscando. Y en este caso no son perfumes de marcas caras que te los encuentras rebajados. Eso no es un perfume económico, porque cuando no están rebajados, están caros. Eso deja de ser económico. Estos son perfumes que en su venta normal están baratos, están económicos. Y luego ya depende de si lo venden en nuestro país, sí o no, o nos toca rebuscarlo un poquito. Pero por lo menos tú, si lo ves por ahí, ya sabes que puede ser interesante probarlos y descubrirlos. ¿Conocéis alguno de estos perfumes que son muy baratos y merecen la pena? Estoy segura de que sí, porque los de Álvarez Gómez, estos nuevos que han ido apareciendo, me los recomendasteis, ¿eh? Así que si lo conoces, cuéntame qué te parece y por supuesto seguid recomendándome cositas que yo iré probando poquito a poco. Amores, un beso enorme, que paséis un fantástico fin de semana. Adiós.